las mujeres que nacimos en esa época prodigiosa en muchos aspectos y de expansión económica en una sociedad, la española, donde las mujeres éramos herederas de una educación sexista, sumisa, dependiente y a veces desgarrada, que provocó que muchas de nosotras nos convirtiéramos en hacedoras y regaladoras de sueños. Es el caso de Pilar, que nos rebelábamos, también estudiábamos, nos ayudábamos, empezábamos pues a descubrir un horizonte nuevo, ¿no? Aprendíamos y a la vez pues aprendíamos para luego enseñar, como es el caso, enseñar desde nuestra propia experiencia. Y este es el caso de Pilar Bellés, que es una mujer con vocación de profesora, ya que es licenciada en filología inglesa, aunque hizo la oposición en profesor de magisterio de infantil y primaria, de inglés también, que la compagina con su devoción de escritora contemporánea comprometida con su tiempo y su sexo. Su producción artística es muy prolija y variopinta, como también lo son sus lectores y seguidores, ya que abarca diversos géneros, pues ha tocado todos los palos, desde la novela, el teatro, el cuento, el ensayo y, como no, la poesía. Necesita enseñar creando y necesita crear enseñando. Su versatilidad y dominio de registros y lenguas es apabullante. Ella es filóloga de los pies a la cabeza. Además, bueno, pues le gusta las lenguas y tanto es así que en algunas filologías está a punto de terminar las carreras o tiene intención de, porque es muy trabajadora y muy voluntariosa. Seguro que llegará donde quiera llegar. Porque domina los registros, como he dicho, y las lenguas. Y eso se plasma muy bien en los cuentos y la metodología para aprender inglés. Ella es profesora y pues eso se demuestra así. Pues tiene cuentos y métodos para aprender inglés, como el telling a tale, contemos un cuento, contemos un conte, que son cuentos plurilingües para trabajar valores y para días especiales, como el Día del Árbol, el Día de la Paz, Halloween. ¿Cómo hacer alumnos creativos? No dejes que crezca sin la magia de los cuentos, es Yayos, la natura y el amor, los abuelos, la naturaleza y el amor, Grandparents, Love and Nature, método de las historias plurilingües, Federico y su duende, Frederick and his Goblin, método de las historias bilingües, del que hay una segunda parte. Es decir, que en el asunto de la didáctica de la lengua inglesa para sus alumnos, pues es verdaderamente prolijo de todo su trabajo. Y también novela, porque desde el diario mágico contra la violencia de género, somos víctimas de una sociedad machista y cruel, contra el machismo y la desigualdad, el mensaje contra el acoso y la manipulación, La rosa deshojada, novela contra la violencia de género, junto a otra compañera, Maribel Rueda, hicieron los dos este libro. Dice Triunfar en tiempos difíciles, relatos interrelacionados, luego Reunión de colegas, que es una novela, donde nos habla de la manipulación que a veces recibimos las mujeres, en especial las mujeres, sin que nos demos cuenta, o en general, no solo la mujer, sino en general, de Editorial Lulú. Pero también el ensayo lo domina y se ha plasmado su trabajo en el cambio social a través de la literatura y otros ensayos de la misma Editorial Lulú. Pero la dramatización para ella no le es ajena y también ha querido, como persona creadora que es, y esa capacidad y esa versatilidad que tiene, como lo he dicho antes, que le viene innata para mostrar esos adentros, sus adentros, desde esa sensibilidad, porque solamente una persona con la sensibilidad que tiene Pilar puede plasmar lo que plasma, tanto en narrativa, en teatro, como he dicho, Engaño Perfecto es su obra de teatro que recomiendo que un día la hagamos o la dramaticemos, porque sería muy interesante, ya que AMAR, que somos un grupo que también tenemos dentro de este grupo de
teatro, hay buenos profesionales. A mí me encantaría también, pues como profesora de teatro que soy, pues por lo menos pues verla representada. Creo que la autora pues es mejor, más todavía. Y por supuesto he dicho que esa capacidad innata para mostrar sus adentros desde su sensibilidad y su proyección de mujer, porque ella siempre se proyecta y siempre teniendo en cuenta que es una mujer. Sus escritos siempre es desde la perspectiva de una mujer que ha recibido una educación, una experiencia, ha estudiado, ha tenido, yo no sé si se ha criado en San Mateo, pero yo que también, donde sea, pero naciendo a mediados de los años 60, sabemos que, pues bueno, la enseñanza que recibíamos, no todas las mujeres estudiábamos, no todas las mujeres estudiaban entonces, y bueno, pues la verdad que muchas salían de medios hostiles o de medios que no les gustaban, se casaban y era un oxímoron, porque entraban en una contradicción. Querían la libertad de casa de sus padres porque trabajaban como burras, para pasar a la esclavitud, libertad de esclavitud, ese oxímoron, esa antítesis que le venía en un matrimonio sin amor. Y bueno, yo digo que poesía, que también Pilar ha querido, como una mujer tan versátil, tiene una obra tan miscelánea, la temática es tan variada y sin embargo es variada pero los temas son los de siempre. La mujer, pues diríamos, la mujer, la didáctica, que es lo que la enseñanza de ciertos valores, y los sueños, el soñar, porque ella es una gran soñadora, es rebelde, soñadora, es una mujer comprometida con su tiempo como mujer y como escritora. Es hacedora de sueños, que me gusta mucho esa palabra, es hacedora de sueños y regaladora de sueños, porque a ella los sueños le sobran, y por lo tanto, y además le sobra mucho amor. Tanto es así que yo he dicho al final, pero bueno, eso es lo que me ha salido ahora en estos momentos, dice, sin olvidarnos de ese poder que muestra para observar la realidad que le rodea, en la que hurga con sus uñas de persuasión, didactismo, emoción y reflexión, con, como dice ella, cachitos de mucho amor. Porque así es el título de su poesía, de su poemario, que es Curvas en el camino, de Lecciones Carena, y dice así, poemas y reflexiones sociales con un cachito de amor, ¿vale? De editorial Artes, o Artes, ¿vale? Y no tengo nada más que decir, porque aquí tenéis a la autora que... Muy bien descrito eso. Pues lo de los sueños sí, porque precisamente hoy vamos a entrar en el mundo de los sueños. Intentaremos, a través de esta historia, que todos vivamos en esta escalera de la que vamos a hablar hoy. Será un escenario, os iré introduciendo. No sé si os suenan estos personajes, son unas personas que tienen en común que viven es el escenario de una novela, y que viven en un mismo edificio de pisos, y que bueno, los iremos hablando un poquito de ellos. Por ejemplo, vive Filo, que es una mujer luchadora, que está un poquito presionada, una mujer sensible, presionada por las estrecheces económicas de la época. Estamos en 1942-43, una posguerra. Está Roberto, su marido pluriempleado, que se pasa el día trabajando para mantener a sus hijos y mantener la clase media en la que viven, y su criada Petrita, que vive con ellos, y los visita pues Martín Marcos. Martín Marcos es pues, un poeta, que en aquella época decía que era uno de mala vida, porque no tenía casa, vivía de la caridad de los amigos, y de cuando en cuando iba a casa de su hermana a gorronearle un poquito y a que le pasase los trajes de su marido para ir tirando. También vive doña Margot, que es una mujer anciana, que vive con su hijo gay. En aquella época se llamaba otra cosa, pero bueno, el gay es otro personaje típico de las escaleras,
que se llama Santa Suárez, y también vive la familia perfecta, esa familia que es de todo menos perfecta, pero te dan la imagen de que son los perfectos, de que lo hacen todo súper bien, que tienen las hijas ideales. Ella se llama Doña Visi y él Don Roque. Y por supuesto el marido le es infiel, como todas las familias perfectas. Las que no somos perfectos pues hacemos lo normal, pero esto, él sin marido tiene un amante que se llama Lola y se ve a escondidas en la casa de ellas. Y aparecen en la conocida novela, quizá os suenen series de televisión o algunos libros como Historia de una escalera o series de televisión como Aquí no hay quien viva o Lo que se avecina, que lo ven mucho los adolescentes. Es un tema típico, los personajes que tienen una escalera, hacer un libro a partir de ahí es algo bueno, es una fuente de inspiración tradicional. Se ha hecho una película a través de ello. El autor decía, fue un tiempo difícil, aquel invierno de 1943, pero no merece la pena dejarnos invadir por la tristeza. Bien, la película está basada en que la población está sufriendo las consecuencias de la guerra civil y se reúnen los tertulianos en un café que se llama La Delicia. Seguro que nos suena. Voy a seguir desarrollando un poquito los personajes. La familia está típica de principios de siglo, clase media. Como digo, Filo, la madre o la esposa, para mí es una heroína, porque trata de conciliar esos dos mundos, el mundo del poeta, el mundo del sensible, el mundo de los sueños, con el pragmatismo de su marido. Su marido lo ve todo, que a trabajar, a sacar dinero, a salir adelante. Y yo digo, yo no tengo nada del otro mundo, pero tengo más que otros. Y a acumular más. Por otro lado está Martín Marcos, que lucha por un sueño. Dice, yo quiero ser poeta y estoy dispuesto a dejarme morir de hambre, pero conseguir ser poeta. Y así conseguiré, si tengo necesidad, conseguiré realizar esa gran obra que me llevará al éxito. ¿Y el escritor o escritora de esta obra es español? Por supuesto. Debe ser español, si no coneixeria el Hombre, tema no, de la guerra. os pregunto. No, Español. nada. Si es Marcos, español. Por el estilo. ¿Vive, vivo o muerto? Puede estar muerto ya. Yo diría que muerto. Ah, Entonces, Martín Marcos, dicen que es un antihéroe, yo lo considero un héroe desde mi punto de vista, porque luchar por un sueño para mí es un acto heroico. Y eso, él cree que su cuñado es un pringado, que es un pobre desgraciado, pero su cuñado cree que él aún es peor, porque su cuñado cree que es un vago, un vago que no quiere trabajar. No comprende eso, que hay que creer en un sueño y luchar por él. Eso No. entonces sería així. Entonces la Filo, ella trata de reconciliar esos dos mundos, de buscar que uno ceda un poquito y el otro también y que se unan, la unión de esos dos mundos. Y ella tiene su cumpleaños y desearía que su hermano fuera a comer con su familia y su marido lo aceptara y hubiera paz y que su marido no fuera tan pragmático y el otro no fuera tan idealista y que todos bajasen un poco de ese pedestal en que están. Es triste, pero Martín Marcos, el poeta, es un marginado en la sociedad que no acepta el oficio de poeta, y entonces él se une con un grupo de poetas, hacen allí su tertulia poética y creen que se van a presentar todos se presentan al próximo juego floral que aparece, porque todos lo quieren ganar, todos se van a hacer ricos. No sé si lo ganan ellos, pero no lo ganará otro. Y bueno, Martín Marcos al final dice, bueno, yo he pasado mucho frío, he pasado mucha hambre, yo creo que es el momento de buscar mi trabajo. Y bueno, no soñaré tanto, no escribiré tanto, pero cumpliré estos días. Yo os pregunto, ¿creéis que hace lo correcto? Cuando uno cree en un sueño, ¿merece la pena tirar la toalla y renunciar a él? ¿Sabéis vosotros cómo se siente un escritor que no puede escribir porque tiene que trabajar todos los días para ganarse la vida? Yo os lo voy a decir cómo se siente. Como un pájaro sin alas. Así se sentía Martín Marcos. Un pájaro no vive hasta que emprende el vuelo. Un escritor no nace hasta que consigue escribir. ¿Cuántos años estuviste solo y encerrado en tu jaula invisible, haciendo lo que debías, siendo lo que te exigían, trabajando para la sociedad, escondiendo lo que eras, llorando por dentro? Te perdiste en laberintos que no comprendiste nunca,
pero la sociedad te hacía seguir sin dejarte parar a pensar. Te fuiste por senderos que nunca quisiste encontrar. La sociedad te marcó para ser como los demás, te marchitó y te anuló. Como aquel pájaro que se quedó sin alas, te sentiste tú, escritor, porque no pudiste escribir, porque tuviste que trabajar y tu mente estaba ocupada en ganarse el pan. Eso es lo que nos hizo la terrible soledad. Yo creo que aquí hay muchos que somos Martín Marcos, que nos hemos sentido así muchas veces, y creo que en esta escalera somos muchos los que vivimos, porque ese sueño lo compartimos muchas personas. Entonces, ¿qué más hay en esta escalera? Bueno, doña Margot, la señora anciana, dice que muere, no sé si suicida, muere en un misterio, y crea un gran revuelo entre los vecinos. Por supuesto, ¿a quién van a acusar? Pues al pobre gay y al pobre poeta, porque son los pringados, los que la gente cree que es mala vida, que no han hecho nada, pero pues, todos menos sospechan de ellos. El señor Suárez, pues como tiene un amigo, es gay y encima sale con un amigo, pues es súper mal visto y dicen que son gente de mala vida. Eso ha cambiado mucho, pero si os fijáis, en las historias que aparecen de una escalera siempre aparece el personaje gay. Porque es el típico de ese tipo de historias. ¿Qué nos queda? La familia perfecta, por supuesto. La familia de que doña Lisi siempre ciega ante toda la realidad que le rodea, probablemente sepa que su marido la engaña, pero se niega a reconocerlo, cree que sus hijas casaderas tienen que estar súper perfectas, presume de que su hija Julita tiene un novio opositor de notario, que va a ser rica, pero bueno, la realidad es otra, porque el opositor de notaría se va todos los días de cuerda con el dinero de su padre, le hace creer a su novia que se casará con ella, pero solo quiere acostarse con ella. No, hace todo menos estudiar, y se pasa el día haciendo el vago. Y es más, un día en la casa de citas, donde se quedaban para acostarse, está el padre y la amante, y también se van la hija y el novio, y el padre y la hija se encuentran allí. Y entonces ahí ya se complica todo. Las apariencias de los trapos sucios, otro contraste que aparece. Por un lado está lo que aparenta la señora, doña Margot, y por otro lado es la realidad, que es pura y dura, totalmente contraria. Entonces la idea de familia perfecta nada. Y contexto social, pues ¿qué os diré de esa sociedad? El autor dice muchas cosas, unas cosas que dice: un trozo de vida narrado paso a paso, sin reticencias extrañas, tragedias, sin caridad, tal como ocurre en la vida. Él dice que no sabe si es realista, idealista, naturalista o costumbrista, que cada uno que piense lo que quiera. Las ideas religiosas, morales y sociales, políticas, no son sino manifestación de un desequilibrio del sistema nervioso. Las ideas son escrúpulos, las ideas y los escrúpulos solo detienen el proceso. Y el escritor puede llegar hasta el asesinato para redondear su libro. No sé si eso ahí creo que se pasa. Y dice, si el escritor no se siente capaz de dejarse morir de hambre, debe cambiar de oficio. Yo creo que Dios debe de cambiar de oficio. Y para hacer historias se precisan no tener ideas. Como para hacer dinero es necesario no tener escrúpulos. Ahí sí. ¿Cómo ve a la mujer? Vamos a ver. El autor dice que la infidelidad por parte del hombre es algo normal en un matrimonio. Yo no comento nada. Y le decía a su hijo: mira, hijo, si tu matrimonio va mal, arréglate con otras como puedas, pero no te separes. Pero al final resultó que se separó el hijo y se casó con otra. Y él también se separó y se casó con otra. Vio que esas ideas no funcionaban. ¿Y qué es ser escritor para él? Dice, la humildad sobra el equipaje de un escritor. Y dice, el escritor es bestia de aguantes insospechados, animal de reticencia sin fin, capaz de dejarse la vida y la reputación, los amigos, la familia y demás confortables tarandajas a cambio de un fajo de cuartillas en el que se pueda alienarse su minúscula verdad. Y dice, el escritor nada, ni siquiera la literatura le importa. ¿Quién va a decir todo eso? No lo digas. No lo digas, ¿lo has dicho? Sí, ha aparecido Sí, no, aquí. ya Sí, cachis. Bueno, pero bueno, no pasa nada. ¿Lo has dicho o no? Sí, no lo hemos avisado, pero es igual.
entonces... ¿Habéis adivinado? No. ¿La obra o el autor? Las dos cosas. La autora casualidad. Vale, ¿y la obra? Y la obra, Ese se lo daba en el bidet. Y un día lo oí cuando decía que hacía para adentro y podía chupar 1 litro de agua del bidet para limpiarse el colon. sí, no, eso sí que es Oíste verdad, lo que que sería dice. algo. Me parece que ha sacado la foto de la película. Es una película muy Sí, vieja, es una película. porque luego hicieron una mucho. Y de la serie de después. De Pepe Sacristán, ¿no? No, esta sí es la que sale Pepe Sacristán. Sí, Ay, sale. no, esta es la vieja, ¿no? La antigua. Es que no... Ahora lo sacan. Ay, claro, es que no lo he mirado, que ahora lo han sacado ahí. Ahora es Cela, que se han cumplido ya 10 años, murió en 2002 y se ha hecho un gran revuelo sobre su trayectoria. No voy a leer su currículum tan súper extenso, pero sí decir que la familia de Pascual Duarte y la Colmena lo sellaron, digamos, como gran novelista. Ahora os diré unos cuantos trucos que se usó para conseguirlo. Y ahí tenéis Enchufes. ahí tenéis unas... Ahora os enseñaré los trucos Premio que Nobel usó. de Literatura. Sí, pero no debe es ser que- por es que- casualidad. es ¿no? que- Era muy bueno, A ver, pero a ver. además se usó su Que no lo diga, provocarse. que no lo De diga la novelas cosa. que Lo tienen que- grandes lo que trayectorias Pilar- muy grandes. Creo que hay que distinguir, hay que distinguir La persona. siempre una cosa es la obra y otra cosa es el autor. Y la biografía del autor y las ideas políticas o ideas sociales del autor deben de ser independientes de la obra. Deberíamos de tratarlas de forma independiente. Y más aún Si no condiciona. de una obra literaria. Y condiciona. Sí, pero si la obra no la lee nadie, nadie sabe que es buena. Él puede tener una poderosa prosa, que la tenía, pero si esa prosa no lo hubiera leído nadie, nadie hubiera sabido que era buena. ¿Entiendes? No, A ver, los no trucos. me refiero. Los me trucos refiero- queremos pasar. yo me refiero a que toda esa, o sea, No, las vías políticas no va a decir ninguna. todas esas, de acuerdo que era pues, un señor pues, en mitad del siglo XX, español, después de la guerra, más bien de derecha, pues claro, como no estaría muy a favor de la liberación de la mujer, como es lógico y natural, pero que todo eso, o sea, era de su generación, se parece una persona arquetípica, ¿no? Pues como de la generación de la mitad del siglo XX, la generación que estaba en el poder después de la guerra. Porque yo hablo de la infidelidad, yo Desde la Mi padre era, vamos, empujarte. Mi padre era un bombón, Bueno, pero es lo que dice Julio. la verdad es que todos los hombres en los años 50 en España y en los años 40 eran todos un montón, No, eran machistas. mucho. Es Era- lo que acabo de decir. Espera, segunda cosa, ¿sabían que eran machistas? ¿Eran conscientes? Yo creo que no. No sabemos. Probablemente. Porque si Eso es lo que yo me refiero. Si me no refiero conociste a esos hombres como pero para que decir si era machista. deberíamos, es mi opinión, Ya, ya. deberíamos de tratar de separar eso de su calidad literaria y de su obra literaria. O sea, mirar Sí, sí, eso está claro. A Pero ver, creo que condiciona sí. mucho esa actitud con lo que se escriba. No puede ser que uno tenga una actitud machista y que en sus escritos habla a favor de las mujeres. Porque él era de derechas y apoyaba al dictador, pero por bajo mano él es que sus novelas, luego os contaré La Colmena, que hay otras versiones de La Colmena, además de las que se han publicado, que es totalmente erótica. La Colmena original, su escrito original, la familia estaba, Pascual Duarte había tuvo escenas un de problema con la censura. escenas de sexo entre mujeres, había Había lesbianas. sí, de lésbicas, había escenas lésbicas, era totalmente erótica. Lo que pasa es que eso, Está hablando de- no, tranquila, No, tranquila, no. ¿qué habla pasó? Eso no iba a pasar por la censura. Entonces él Hombre. recortó lo que le interesaba para que los libros colaran y se publicaran. tú. Claro. Claro, había recortes, la censura, pero no a él, sino... Todos. Todos, claro, tenía que ¿Esos pasar. Sí, fueron el los trucos? presentó. ¿Esos fueron los trucos que hizo? ¿Se refería? No, los trucos no han llegado todavía. Ah, Bueno, vale. la película, muchos actores muy famosos todos, los tenéis Sí, en los hemos pantalla, visto la habéis antes. visto la mayoría. ¿Cómo era Camilo José Cela para su familia? Su hijo decía, a mi padre le encantaba mostrarse como un ogro, que se desayunaba niños crudos. Luego en familia era una persona afable, amigo de sus amigos, enemigo de sus enemigos, vamos, como todos.
y su mujer, la que se casó Primera. después, la segunda decía que era adorable, seductor, divertido y como cabeza inteligente que era, con sentido de humor finísimo. De la primera no le preguntaron. No, perdona, pero esta Marina Castaño, eso ya es cosa de Ola, que ya lo que me interesa es la obra. No, Marina Castaño llegó por lo sensual y por lo tal que era, no se casó. Está claro que no. La primera mujer sí que le ayudó muchísimo como escritor. Él es de Iriafablia, Flavia, es de La Coruña, pero vivió muchos años en Mallorca. Estuvo pasando todo, mecanografiando la mujer, la primera, todas sus obras a máquina. Sí, todo. La primera mujer fue mecanografiando todas sus obras. Entonces todos los manuscritos que se presentaron pasaron por las manos de la mujer. ¿Por qué se paró? ¿Por qué? Sí, ¿La primera? O la primera. La segunda decía que su relación era puramente administrativa. Que... Secretaria, era secretaria de... ¿No se casó con ella? Supongo que sería por amor, ¿no? Supongo que sí. Una chica gallega que tenía una hija y pues necesitaba periodista de radio y tal, pero eso no viene a cuento. La Colmena es un antes y un después, una novela innovadora totalmente porque pasa de ser autor, no hay, ¿verdad? Que, digo, narrador no hay, sino que son los propios personajes los que toman la palabra. Es importante por la crítica social que hace, porque es como los compartimentos estancos, las personas, esa crítica social tan desgarradora que cosifica, es esperpéntica, porque él es muy amante de Valle Inclán, y eso es el esperpento puro a algunos personajes que describe, desde Doña Lisi, Doña Margot, hasta cosifica a algunos personajes. Parece que nos enseñe cosas escondidas, que se metan a las habitaciones y nos enseñen los secretos de los personajes. No hay protagonista, ¿verdad? No hay protagonista, Bueno, es social. El Martín Marcos, Madrid, se sobreentiende que Martín Marcos es el protagonista, porque es el que enlaza todo el tiempo la novela. Pero no lo dice, no se muestra. Pero no como hay protagonista, es la Madrid. Es uno de los principales. Y es un antes y un después. La Noria y la Colmena, ¿verdad? Son las dos. Y bueno, la familia de Pascual Duarte. A mí me gusta más la Colmena. Es desgarradora de cómo las descripciones que hace o como los viajes a la Alcarria y tal, pero bueno, eso ya cada uno. Yo me quedo con la Colmena. No, la Colmena es... Hombre, la Colmena yo la di en Cobo, yo como alumna, luego como profesora tengo un estudio tremendo. Lo que influyó en la Colmena. Sí, La herencia, bueno, por supuesto la viuda y el hijo están peleándose por juicios por la herencia, títulos y premios muchísimos, novelista, periodista, ensayista, editor de revistas, conferenciante, académico de la Real Academia Española y galardonado con Premio Nobel de Literatura, Cervantes, Príncipe de Asturias, el Marquesado también se lo dieron, incluso, ya digo, es un autor súper prolijo y que influyó la guerra en la vida de Camilo José Cela. En 1936, con 20 años, participó en el frente y fue herido y hospitalizado. Entonces, de esta época, algunos fragmentos de Mazurca para los dos muertos, esta también la he leído yo, que bueno, no me gustó tanto como la Colmena, pero también me gustó. El uso del régimen lo usó cuando ya había pasado la guerra, ya estaban en paz, como se lo había jugado en la guerra, pues aprovechó eso para ponerse a favor del dictador y promocionarse. Y entonces, por supuesto, era muy bueno, una poderosa prosa y enorme ambición también. Entonces puso en marcha lo que se llamó un eficaz mecanismo de autopromoción. Es así como se lo ha definido: estrategia de la fama, el culto, la personalidad y la voluntad imperativa. Tres cosas. Una, colaborar con el colaboracionismo político con el régimen. Dos, estilo literario impactante, imagen pública impactante. La imagen pública dio tanta importancia, es el estilo por supuesto muy bueno, pero también las otras dos cosas, colaborar con el régimen y la imagen que daba esa de siempre, que siempre los esperpentos que dices tú, sí. Que esas frases que he dicho yo, es una persona, no, yo no lo diría, pero hay personas que sí, que destacan así haciendo este tipo de comentarios. Una frase de esa. Colaboró con Franco. No digo, una frase esperpéntica de esa que decís. Wow, que no conozco nada. Yo no por ejemplo, no aquello que he dicho, que el escritor es capaz de llegar al asesinato para acabar su novela.
tú asesinarías, no, yo tampoco. Y que, bueno, Yo supongo que tampoco. Y que el Pero escritor no le interesa la literatura. no le importa la literatura, sino que solo le importa el triunfo. Cosas de esas. Pero eso es lo que quieren también los escritores, como yo digo, eso ya es opinión luego- mía personal. Es sorprender. Lo que uno intenta sorprender Captar, y captar la atención. De alguna manera, luego será más bueno, menos bueno, tal, que no se discute. Su calidad literaria no se discute, aunque a algunos no les han dado el premio Nobel y son tan buenos como más y se lo merecen. Al final, y ahí sí que hubo, cuando le dieron el premio Nobel de literatura, pues no todo el mundo estuvo de acuerdo. Porque incluso compañeros... Eso fue no es más así. tarde, fue en el... Eso no hace tanto, hombre. Eso que Tenía era 62 años, pues... de 1985, 84. Sí, No he leído nada de eso. Bueno, pues Es dicho, bueno, colaboró no solo Pero con yo no he Franco, tenido tiempo porque estaba trabajando 18 horas al día y no tenía tiempo de leer. pues yo me leía todas las revistas del Corazón que salía primero, no sé, que la María Castaño me las leía todas. Como era un autor que había leído tanto, pues yo me las leía. Es que hay un antes y un después. La primera etapa de Cela a mí me parece muy buena. Pero ya después, cuando ya a mí no me preguntéis desde Marina Castaño hacia Llano, y perdió no solo la gracia, es que él hace mucho la persona que está a tu lado. Hombre, Promocionarlo no lo promociona en absoluto. si esto es lo muy importante, hay siempre una mujer. Pues eso, además de colaborar con Franco, colaboró con el dictador de Venezuela, Marcos Jiménez, y le daba dinero, y durante 10 años estuvo promocionando su obra, una serie que estaba formada por 6 novelas de índole propagandística al régimen latinoamericano, y La Catira fue publicada en 1955, continuó publicando, apoyando a dictadores, vio que ahí le promocionaban su obra, y en 1942 la familia de Pascual Duarte, ya la hemos comentado un poquito, y él siempre dice que el escritor no debe someterse a ninguna norma. De ahí su voluntad experimental, que hace que cada una de sus obras sea diferente, con una técnica diferente. Pero su secreto para promocionar su obra, su ambición consistió en apoyar a los dictadores y usar su obra de índole propagandista. En controversia con eso tenemos que La Colmena no se pudo publicar en España porque estaba la censura. La tuvo que publicar antes algo. Bueno, su estilo es rompedor, totalmente con lo que había en ese momento, mezcla el humor, el horror, la ternura, el desenfado verbal, su léxico es francamente escatológico. Es algo que no estaba visto en ese momento. Y bueno, otra cosita íntima que le decía a su hijo, le aseguraba que la madre, Miros Montserrat, ya se encargó de educar a su mujer para que le dijese a su hijo que el oficio de escritor, el gran escritor, estaba por encima de la paternidad, por encima de todo, incluso del bien y del mal. Era más importante ser buen escritor, la madre. La madre le dijo al hijo, primero escritor y luego padre. Ahí está. Y así la pobre se dedicó a escribir a máquina y pro. Problemas con la censura. Pues eso, que se ha encontrado un manuscrito inédito de la novela de La Colmena. Ha sido donado a la Biblioteca de Francia, ha sido donado a la Biblioteca de España, y el texto que ha permanecido en Francia lo dio a Annie Salomón, la hija del hispanista Noel Salomón, y esta novela fue editada, La Colmena fue editada en Buenos Aires en 1945-46, y en España no se pudo editar porque estaba la censura y no la dejaban editar. Y en 1951 llegó a editarse, y este manuscrito, como he dicho antes, tiene alto contenido sexual. Es por eso que no sé, él mismo lo recortó y no lo publicó en España, porque sabía que eso no se lo iban a aceptar, y dicen que lo van a publicar, que van a hacer una edición. Van a hacer una edición con Si es que ahora ya eso ya no dicen ni eso. Entonces, ya sabéis un poquito el secreto que usó para promocionarse, y otras declaraciones de su viuda. Por ejemplo, dice que
Porque el marido Él- no está. Bueno, por un lado, bueno, ella se casó con otro, por supuesto, después. Y que ella, Oh, la primera está muerta. la primera, La no, segunda es... bueno, dijo que él tuvo aventuras amorosas por todas partes, Es todo gracioso. estando casado con su primera mujer, y que tiene hijos esparcidos por todo el mundo, y que la mayoría se llaman Camilo o Camilo José. La verdad es que Que la relación- esa parte habla muy mal de las mujeres en general. Y que la relación Porque con hay su para mujer- tener poco gusto Eso. en todas No, esas- no, por eso, Julio, eso es lo Porque, que iba a vamos, decir, no quería interrumpir más, pero si ya no, digo, es mi horrible, ¿eh? tipo igual Porque venga. vaya, pero si María Castaño, yo de madre mía, ya cuando se casó con él, qué sensibilidad que nada, además, viejo verde, y lo que tú dices, del color que se vaciaba hay y mujeres con las para todo. lavativas y Hay todo, mujeres ay, para madre. todo. Pues eso. Entonces, Entonces, es gracioso Y que hay cabelitos, y simpático Muchos también. canelitos por todas partes. por todas partes. Y yo lo No, debería, a comparo, lo mejor tenía algún atractivo. Sí, podría ser. Oculto Podría ser que el no- canelo, el que canelo. no conocemos. hombre, ¿Eh? El dinero. Eso Por el también, dinero, eso las también, mujeres- pero yo no veo él, Las fue... mujeres le están trayendo Tantas las- mujeres no. El dinero, tantas mujeres, que no se casó con ellas, solamente los usaba. Claro. Luego Hombre. no era el dinero. A ver, O sí. Además, A Pues ver. tenía una potencia que nosotros no tenemos. A Entonces ver, no nos sirve a para ver. nada. Potencia de esta. Julio, Potencia. Cuando me tocan esta, me olvido de esta. y que me a olvido de veces, esta. hombre, de joven tampoco no es que estaba tan mal, ¿no? Es que él, escatológico y tal, que hablaba... Yo lo comparo a Fernando Fernán Gómez, pero ¿Ah, sí? en la manera de ser cascarrabias y que les cambió con Emma Cohen, que también se casó, la primera mujer es esta, la cantante, esta cantante que aún vive. No sé, nada de La música. flor de la- Sí, sí. La flor de la esta, ¿cómo es? La Maradona, primera de... Maradona, Maradona, Maradona. Bueno, pues Pradera, que tiene sus dos hijos. Pues claro, con Emma Cohen ya a la mierda. Yo me acuerdo cuando envió a todos a la mierda, ¿os acordáis? En la televisión, que fue tremendo. Pero que no, Alfredo Landa a última hora ya no quería ser actor. No quería, decía que los actores, que él no se sentía actor, ya despotricaba de todo. Pues es que... Pero es porque se iba un poquito de la cabeza. Una demencia, sí. Pero es que este, ¿no os creéis que no tenía una demencia ya, no sé, severo, vete tú a saber lo que debía tener? Bueno, en resumen, Yo, las fotos que he visto de los años 50, del siglo pasado, lo que no entiendo es cómo tenía éxito. pues yo, O sea, Labia, tenía labia. Yo que no era un tipazo, no era un labia tipazo. persona, y era como persona escritora. nada, Sí, claro, pero era como Era escribiendo y hablando, pero no, el no, tipazo, el estamos tipazo era hablando darle. de que dejó una montaña de hijos por ahí. Pero cuando yo leí La Colmena, te aseguro que yo dije, yo voy a ser novelista. Sí, Y sí. quiero tener esa fuerza. Por eso Muy bien. yo te decía Solo por tener esa que hay fuerza que que se- tienes hay tú. que separar mucho la obra. Porque tiene una fuerza esa obra que yo, puede que me identificase con Martín Marcos, no lo sé, pero yo en ese momento dije, por encima de todo voy a ser novelista. Pobre poeta. Sí, sí, además puede que me identificara con el personaje, pero esa fuerza, esa novela tiene una fuerza que yo creo que ha sido muchos de las personas que han decidido ser escritores después de leer esa obra. Para mí, por ejemplo, es mi caso. A mí me pasó eso con Misericordia. Ah, de Benito Pérez Galdós, ¿Quién es esa? bonita misericordia. Tienen un... Sí, tiene algo. Benina, ¿te acuerdas de Tienen un todo eso? parecido. Bueno, no tiene parecido. Sí. Esta es A ver, una- no me engañéis. Y una dice sí y otra dice no, porque yo no sé nada de eso, porque no he leído nada de eso. Entonces, si una me dice sí y otra no, pues Ya, me ya lo dejáis. discutirán y Más se pondrán de realista. acuerdo. No, pero como yo no lo he leído, no sé nada. Esto es más crítica, más... Bueno, y aquí yo también, todo es crítica. Os hago un pequeño resumen y acabo. Venga, Pilar. Ególatra, soberbio, Habla. brocat, mujeriego, bárbaro, provocador, rijoso, glotón, pedante, Eso, transgresor, eso. reiterativo, Muy bien. escandalizador, Muy bien. ansioso de lujos y honores, Eso, y a la vez trabajador independiente, osado, Fenómeno. impredecible, inclasificable, brillante, vital, sensible, inquieto, andarín, iconoclasta, observador, creador del estilo, crítico, lúcido, comprensivo con las debilidades, escritor con todo el diccionario, quizás sentimental y autor de una inmensa obra y sobre todo genial. Y sobre todo, se pasaba de la línea del peso normal.
Sí. Y ahora unas pequeñas reflexiones. Yo me pregunto, si no hubiera apoyado al régimen franquista y a algunos dictadores, No, sería nada. solo con su poderosa prosa hubiera conseguido que sus novelas llegaran a ser conocidas. Nada. Y en estos momentos sería el escritor famoso que ha llegado a ser, o sería el muerto de hambre que aparece en la novela. Eso es. 2. ¿Merece la pena arriesgarlo todo por luchar por un sueño? Y 3. He elegido la colmena porque me ha servido de inspiración y el personaje de Martín Marcos os puede caer bien, os puede caer mal. Pero os aseguro que llega. Muy bien. Es un sueño y que para todas las personas que creen en un sueño, como yo, que creen en un sueño y luchan por él cada día, es de bueno. Muy bien. A ti, Es como Así regaladora de sueños, ahora Así hace funciona. partícipe, o sea que ella es Así. hacedora y crea. te hablo a ti, que atrapas el sol en cada nueva palabra, que cantas con tu poesía a un mundo que imaginas. Te hablo a ti, que entregas el corazón en cada nuevo verso y que haces brillar las estrellas en cada nuevo poema. Te hablo a ti, que sueñas con un horizonte que no llegas a alcanzar, que te gustaría tocar las estrellas, pero te toca remar. Te hablo a ti y espero que me respondas lo que quiero escuchar, porque tal vez, y solo tal vez, esté hablando de mí. Gracias. Muy bien.